Hola, hola, este espacio pertenece al conversatorio Inclusión, Población Única y Cultural del programa de Psicología Virtual, el cual hace parte de nuestro proyecto de práctica, el cual fue elaborado por Derlifer Morales Ampayo, Mario Alexander Madrid Ordóñez y quien les habla, Mayra Alejandra Gutiérrez Carvajal. Este conversatorio cuenta con dos objetivos. El primero es identificar tópicos desde la población étnica y cultural del programa de psicología virtual y el segundo es construir la propuesta ruta de diálogo de la diversidad étnica y cultural del programa de psicología virtual a través de espacios psicoeducativos. Ahora vamos a hablar de qué es inclusión. La inclusión es lograr que todos los individuos o grupos sociales puedan tener las mismas posibilidades y oportunidades para realizarse como individuos, independientemente de sus características, habilidades, discapacidades, culturas o necesidades de atención médica. Tenemos inclusión étnica y cultura inclusiva. La inclusión étnica se presenta como un derecho que tienen todos los grupos étnicos, que pueden ser considerados como pueblos, naciones, nacionalidades, minorías, tribus o comunidades, según los distintos contextos y circunstancias, para ser identificados a sí mismos como grupos y también identificarlos por otros con derecho a una educación con calidad para todos, que se respeten sus elementos comunes como el idioma, la religión, la tribu, la nacionalidad o la raza, siendo esto un complemento de su identidad. La inclusión del enfoque étnico en el censo de las poblaciones es una preocupación que ha alcanzado amplia difusión en los últimos años, promovida tanto por la constancia de que en América Latina los pueblos indígenas, afrodescendientes, gitanos y otros suelen caracterizarse por estar en una periferia social y económica, con mayores y más generalizados niveles de pobreza. Desde 1989 existió una normativa específica jurídicamente aprobada sobre los derechos de los pueblos indígenas. Fue convenio entre 169 pueblos indígenas y primitivos, unida con la Organización Nacional del Trabajo. Fue aprobada el 13 de septiembre de 2007 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El concepto de afrodescendientes, por su parte, fue difundido más masivamente a nivel internacional en el año 2000, cuando las organizaciones se movilizaron en torno a la preparación de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas conexas de intolerancia de Durban. Por otro lado, la cultura inclusiva es la búsqueda de procesos de constitución social y la lucha contra la desigualdad. Además, se relaciona con una educación social, emocional, académica y ética, que tiene como objetivo la transformación del clima escolar. Para diversos autores, la cultura inclusiva está orientada hacia la búsqueda de comunidades escolares seguras, acogedoras y colaboradoras, donde se propicia el enriquecimiento cultural de la comunidad educativa a través del respeto a la diversidad, del intercambio y diálogo, la participación activa y crítica basada en igualdad, justicia y solidaridad. Aquí podemos observar un lugar donde se reúnen las personas de cierta comunidad étnica a conversar sobre las situaciones del grupo, a oír sus opiniones acerca de lo que hay que hacer, lo que hay que mejorar o cosas así. Este lugar o sitio es denominado kiosco. Invitación a reflexionar sobre inclusión. En este apartado va un video el cual por temas de tiempo no se podrá reproducir aquí mismo, pero ahí se encuentra el nombre, que es La inclusión es darle la bienvenida a la diversidad, por la psicóloga Doris González Roy, que lo encontrarán por YouTube. Les daré un breve resumen de este video. La UNESCO dice que la inclusión educativa es implementar cambios en los contenidos y ajustes en las evaluaciones de los profesores y de los chicos, cuando en realidad
es tener un acercamiento diferente a cada una de las personas sin importar sus capacidades, necesidades e intereses. Con esto garantizar que todos tendrán una educación de calidad. Para las escuelas, sin embargo, una inclusión no está consolidada. La inclusión para las escuelas en muchas ocasiones es aceptar a personas de todos los perfiles, pero hacer algunos cambios muy pequeños para no bajar el nivel educativo en el aula. Cuando es todo lo contrario, es abrir las puertas al diálogo, es abrir las puertas a la diversidad, al más preciado de los recursos para cualquier profesor, para que al relacionarse con las otras experiencias se genere un talento. Ahora bien, ¿cómo construimos inclusión? Pensemos un momento en cómo podemos lograr esto. Para ello, les voy a dar unas recomendaciones para poder lograrlo. Sea consciente de sus propios perjuicios y suposiciones. Todos los tenemos y pueden basarse en nuestras experiencias personales, en las personas que conocemos o lo que nos han dicho. Es importante ser conscientes de estos sesgos y suposiciones y tratar de evitar que influyan en nuestras decisiones o interacciones con las personas para evitar excluir a las personas sin querer. Aprenda sobre las discapacidades intelectuales y lo que puede hacer para adaptarse a las personas que las tienen. Esto incluye cosas como comprender que las personas con discapacidades pueden tardar más en procesar la información y que pueden necesitar más tiempo para completar tareas o actividades. Sea paciente y comprensivo. Recuerde que las personas con discapacidad intelectual son como todos los demás, tienen sus propias personalidades y fortalezas únicas. El hecho de que alguien tenga una discapacidad no significa que no pueda hacer cosas por su cuenta o contribuir a la sociedad de manera significativa. Respete las diferencias e incluya a las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida. Sea respetuoso con las necesidades y preferencias de las personas y enfóquese en los gustos, pasatiempos y creencias que comparte con estas personas que poseen algún tipo de discapacidad, ya sea en su trabajo, escuela, familia o grupo de amigos. Use un lenguaje inclusivo. Para promover la inclusión de las personas con discapacidad es importante utilizar un lenguaje inclusivo. Esto significa evitar palabras y frases que puedan aislar o estereotipar a alguien en función de su discapacidad. En su lugar, trate de usar términos que sean más neutrales y respetuosos. Estar dispuesto a aprender de las diferentes culturas y etnias sin discriminar alguna. Centrarse en la persona. Se puede identificar y ser consciente de las fortalezas, habilidades, competencias y habilidades de las personas. De esta manera se logrará ver a la persona tal y como es, evitando hacer un juicio por su discapacidad. Además, se deja de lado sentimientos como la compasión o lástima, que solamente evitan que se potencien las capacidades de las personas. Aprender a aceptar nuestras diferencias. Todos somos diferentes, desde nuestros gustos, color de piel, tipo de cabello, sueños, metas, tamaño, etc. Hay un montón de cosas que nos diferencian, pero por eso no debe olvidarse que todos contamos con los mismos derechos y capacidades para lograr cada uno de ellos. La diversidad no debe ser percibida como un problema, sino como un aspecto enriquecedor para nosotros mismos y para la sociedad. Ahora, allá cada uno pensará, ¿estamos dispuestos a compartir el aprendizaje que se da desde nuestros territorios? Ahora reflexionemos sobre la educación inclusiva como étnicos y culturales. La exclusión se da en todos los contextos y situaciones de la vida cotidiana, en ocasiones de manera directa y perceptible y en otras de forma sutil. A veces, las situaciones donde se produce exclusión son aceptadas socialmente de manera que es difícil percibirla incluso por aquellos que la sufren. Lo cierto es que en el avance de la democracia y la mayor percepción de los derechos humanos hace que la inclusión se convierta en un tema relevante en todos los sectores de nuestra sociedad y en especial el educativo.
En el ámbito educativo podemos hablar de exclusión de hecho o de derecho. En ocasiones puede existir una normativa que establezca quiénes tienen derecho a recibir educación, pero no siempre era necesario establecerlo. La exclusión se puede concretar en favorecer una educación para determinar élites de la sociedad, quedando las grandes mayorías excluidas de los procesos educativos. Pero más allá de los motivos económicos, los fenómenos de exclusión tienen su razón de ser en la diferencia sin carácter valorativo. Se rechaza aquello que es diferente, se cierra la puerta a aquello que no encaja en los cánones de normalidad que se establecen en un momento determinado. Para poder comprender un poco más de este tema, está el siguiente video de Rebeca Anijovic, La diversidad suma. Es un poco largo, por eso no se podrá reproducir en este momento para que no se haga la presentación un poco aburrida. Por eso, si están interesados sobre el tema, pueden dirigirse a la plataforma de YouTube y allí lo van a poder encontrar. Participar significa colaborar, intervenir, cooperar, contribuir y aportar. La participación plena implica tener voz y ser aceptado por lo que uno es. Por ello, es fundamental asegurar el derecho de cada persona a la propia identidad, promoviendo su libertad, autonomía y autogobierno. Acá podrán observar algunas imágenes que representan algunas culturas étnicas y territorios culturales de nuestro país. Desde el contexto social y desde las capacidades de cada estudiante, las ideas suman al proceso de ser transformadores. Tenemos desde la cosmovisión. Cosmovisión es la manera de ver e interpretar el mundo. Se trata del conjunto de creencias que permiten analizar y reconocer la realidad a partir de la propia existencia. Puede hablarse de la cosmovisión de una persona, una cultura o una época. En este espacio estamos hablando desde la cosmovisión desde una cultura. El arraigo cultural. Reconocer y valorar el legado de costumbres, tradiciones y formas de vida que nos dejaron nuestros antecesores. Intercambio de prácticas y saberes. Poder enseñar al otro y aprender del otro. Lengua nativa. Las que comparten los miembros de comunidades en las que se han implantado lenguas procedentes de otras comunidades, generalmente más desarrolladas o colonizadoras. Costumbres. Suena interesante saber lo que realiza una comunidad diferente a la de uno, poder aprender costumbres diferentes, costumbres que jamás creíamos que existieran. Y desarrollo de identidad. Poder conocer mejor de dónde venimos, qué es lo que nos representa y por qué es tan importante para nuestros antepasados. ¿Cómo sería nuestro horizonte y engranaje para la pervivencia en el tiempo? Tenemos 3 ítems. El primero es promoción. Queremos promover la inclusión de las diferentes culturas y etnias. El segundo es el reconocimiento. Poder conocer quiénes somos, cuál es nuestra cultura, a qué etnia pertenecemos y así aprender un poco más de ello que quizás nunca hemos conocido o no nos han contado. Y por último, crear espacios psicoeducativos donde podamos aprender de otras culturas y que los demás aprendan de nuestra cultura. Propuesta inicial para la inclusión y pervivencia étnica del aprendizaje en la Ibero. Promoción. Utilizar los medios de comunicación de la Ibero y así poder crear espacios en el PAE en marco del respeto étnico. Espacios psicoeducativos. Empezar a hablar de los conceptos de diversidad, cultura, costumbres, territorios étnicos y aulas interculturales. Reconocimiento. Comunidades indígenas y los consejos comunitarios de las comunidades negras. Y diálogo. Crear los espacios de diálogo, conversatorios, foros y momentos de relato. Para dar un poco más de claridad y concluir este conversatorio, lo que queremos lograr es crear espacios de diálogo,
junto con el PAE, donde podamos lograr que ustedes compartan sus conocimientos sobre su grupo étnico, su cultura, para que los demás aprendan de ustedes y ustedes aprendan de los demás. Poder compartir esas costumbres que cada grupo étnico, que tiene cada cultura, que de pronto nunca en la vida hemos oído hablar sobre eso. Queremos que no vivamos en la ignorancia de que aparte de nuestro grupo étnico o cultura existen otra cantidad de culturas y otra cantidad de grupos étnicos que tienen otras costumbres, otras maneras de vivir y hacen diferentes actividades entre ellos. Ese es nuestro objetivo con este conversatorio y con nuestro proyecto de prácticas. Muchas gracias, espero poder hacer esto realidad, ya que nos parece una manera muy bonita de poder compartir entre todos nuestras costumbres y culturas de nuestros grupos étnicos.